El cubo de agua se le resbaló de las manos heladas y se estrelló contra las piedras del abrevadero, justo cuando el caballo más grande del establo decidió encabritarse a 1 metro de su cabeza. Ella no gritó. Se quedó ahí, con las faldas empapadas hasta las rodillas, mirando al animal a los ojos como si fuera lo más sencillo del mundo, calmar a una bestia de 500 kilos con la voz quebrada por el frío del amanecer. Y entonces, desde la sombra del granero, un hombre que no había dormido en 2 noches por culpa de esa misma yegua, contuvo el aliento. No por miedo a que el caballo la lastimara, sino porque por primera vez en mucho tiempo, algo en su pecho se movió de un lugar que llevaba años cerrado con llave. El rancho se llamaba Hollow Pine y quedaba en un valle tan alejado de cualquier camino principal que el correo tardaba 11 días en llegar y otros 11 en volver con respuesta. Caleb Ashworth tenía 38 años, manos como cuero curtido y una casa demasiado grande para un solo hombre. Había heredado la tierra de su padre, y con la tierra también heredó las deudas, los silencios largos en la mesa y una costumbre que nunca pudo quitarse de encima, la de no pedir ayuda a nadie, aunque la necesitara con desesperación. 3 años atrás había enterrado a su esposa, Margaret, bajo el roble más viejo de la propiedad, y desde entonces la casa olía distinto. No a tristeza exactamente, a espera, como si todo, desde las cortinas hasta las sillas vacías, aguardara que alguien volviera a darle un propósito a los días. Llevaba el rancho con la ayuda de 2 peones que iban y venían según la temporada, y con la terquedad de quien cree que el trabajo, si es suficiente, puede llenar cualquier vacío. No lo llenaba. Pero Caleb se había acostumbrado a fingir que sí. La mujer del establo se llamaba Edith Calloway y había llegado a Hollow Pine 2 semanas antes con una carta de recomendación de un rancho a 4 condados de distancia y una mula tan flaca como ella misma. 32 años, manos que ya conocían el trabajo de la tierra mucho antes de llegar ahí, y una historia que no contaba a nadie, aunque todos en el pueblo cercano, apenas un puñado de casas alrededor de una iglesia y una tienda, murmuraban que una mujer sola no recorre esa distancia sin estar huyendo de algo o de alguien. Caleb no le preguntó. Eso fue quizás lo primero que ella notó de él, que no preguntó. Necesitaba a alguien que supiera de animales, que pudiera quedarse en la cabaña pequeña junto al río mientras él se ocupaba del resto, y Edith llegó con una recomendación que decía simplemente, trabaja como 10 hombres y habla como ninguno. Eso fue suficiente para Caleb, que prefería el silencio de un buen trabajador a la compañía de uno que hablaba de más. Lo que ninguno de los dos sabía, esa primera semana, era que el silencio compartido también puede convertirse en un idioma, y que ese idioma, con el tiempo, empieza a decir cosas que ninguno de los dos se atreve a traducir en voz alta. Se habían conocido, en realidad, de la forma más anodina posible. Ella bajó de la mula, él le señaló la cabaña, le indicó dónde estaban las herramientas y le advirtió sobre la yegua negra que nadie en el condado había logrado montar. Edith asintió, dejó sus cosas y al día siguiente ya estaba en el corral, hablándole a la yegua en voz baja, sin tocarla todavía, solo dejando que el animal se acostumbrara a su presencia. Caleb la observó desde lejos esa primera mañana, apoyado en la cerca, y pensó que había algo en la manera en que ella esperaba, sin prisa, sin necesidad de demostrar nada, que le recordaba algo que él mismo había perdido hacía mucho. No sabía nombrarlo todavía, solo sabía que no podía dejar de mirar. Edith, por su parte, vio en Caleb algo que no esperaba encontrar en el dueño de un rancho tan grande. Cansancio, sí, pero también una especie de cuidado silencioso hacia todo lo que tocaba. La forma en que reparaba una cerca no como una obligación, sino casi como un acto de respeto hacia la madera misma. La forma en que dejaba comida extra para los perros del rancho vecino sin que nadie se lo pidiera. Pequeños gestos que un hombre amargado no haría. Ninguno de los dos dijo nada de esto. No esa semana, ni la siguiente. Pero algo se había sembrado, casi sin querer, en el terreno común entre 2 personas que habían decidido, cada una a su manera, que ya no esperaban nada de la vida salvo trabajo y silencio. Las mañanas en Hollow Pine empezaban antes de que el cielo terminara de decidir su color. Caleb ordeñaba, Edith alimentaba a los caballos, y a media mañana se cruzaban en el pozo, donde ella llenaba los baldes y él, sin que se lo pidiera, empezó a cargar los más pesados hasta el establo. La primera vez que lo hizo, Edith lo miró con una ceja alzada, lista para decir que podía hacerlo sola. Pero algo en la expresión de Caleb, esa manera de no mirarla a los ojos mientras lo hacía, como si temiera que ella le dijera que no era necesario,
la hizo guardar silencio y simplemente asentir. Así empezó una rutina no hablada. Él cargaba los baldes más pesados. Ella dejaba la mejor parte de la sombra del porche para cuando él volvía del campo, agotado, al mediodía. Él arreglaba la gotera de la cabaña sin que ella lo notara hasta la noche siguiente, cuando llovió y el techo, por primera vez en meses, no goteó sobre la cama. Ella, a su vez, empezó a dejar café caliente en el porche de la casa grande antes de que Caleb bajara, en un termo de hojalata que había comprado con su primer pago. Eran gestos pequeños, tan pequeños que cualquiera que los viera desde fuera los habría llamado simple cortesía entre patrón y empleada. Pero ambos sabían, en ese lugar silencioso del pecho donde uno guarda las verdades que no quiere mirar de frente, que aquello era otra cosa. Una tarde, mientras reparaban juntos una cerca caída por el viento, las manos de ambos se rozaron al sostener el mismo poste. Ninguno lo retiró de inmediato. Fue apenas un segundo, quizás 2, pero en ese segundo el aire pareció espesarse, como antes de una tormenta que aún no decide si va a caer. «Lo tengo», dijo Caleb, finalmente, retirando la mano. «Ya lo sé», respondió Edith, y en su voz había algo que no era reproche ni sorpresa. Era más bien la confirmación tranquila de algo que ambos ya sospechaban. Pero ninguno de los dos dijo nada más esa tarde. Guardaron las herramientas, terminaron de cenar en silencio, cada uno en su propio espacio, y se fueron a dormir con el peso de una pregunta que ninguno se atrevía todavía a formular. Fue alrededor de esos días que algo cambió, aunque ninguno de los dos pudo señalar el momento exacto. Tal vez fue la noche en que la yegua negra, la que nadie podía montar, se dejó tocar por Edith por primera vez, y Caleb, al verlo desde la ventana de la cocina, sintió que algo en su pecho se aflojaba, como una cuerda que llevaba años tensa. O tal vez fue la mañana en que Edith encontró, doblada bajo la puerta de la cabaña, una manta gruesa que ella nunca pidió, y supo, sin que nadie se lo dijera, quién la había dejado ahí. Pero lo cierto es que a partir de entonces, los silencios entre ellos empezaron a tener un peso distinto. Ya no eran silencios vacíos, eran silencios llenos de algo que ninguno de los dos sabía todavía cómo nombrar, ni si tenía derecho a nombrarlo. El otoño llegó a Hollow Pine con una urgencia que no daba tregua. Las cosechas debían recogerse antes de las primeras heladas, y ese año, además, llegó una noticia que puso a todo el valle en tensión. Un comprador de tierras del este, un hombre llamado Holt Brennan, había empezado a ofrecer sumas generosas por los ranchos más pequeños y endeudados de la zona, prometiendo modernizar la región con ferrocarriles y nuevas rutas comerciales. Para muchos vecinos era una salida, para Caleb era una amenaza directa. Hollow Pine tenía una deuda vieja, heredada de su padre, que llevaba años pagando en cuotas silenciosas, y Brennan sabía exactamente cuánto debía. «Le ofrezco el doble de lo que vale su tierra», le dijo Brennan una tarde, de pie junto a su caballo, con ese tono de quien ya ha calculado todas las respuestas posibles. «Y le permito quedarse en la casa hasta la primavera si así lo desea. Es una oferta generosa, Ashworth». Caleb no respondió de inmediato. Miró hacia el establo, donde Edith trabajaba sin saber que su futuro, en ese instante, se estaba decidiendo en una conversación que no la incluía. «Esta tierra no está en venta», dijo finalmente. «Todas las tierras están en venta», respondió Brennan, con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Solo es cuestión de encontrar el precio correcto. Y usted, con esa deuda, no tiene mucho tiempo para decidir el suyo». Brennan se fue esa tarde, pero la amenaza se quedó, instalada en cada rincón de la casa como una humedad que no se puede secar. Caleb empezó a trabajar hasta más tarde, a hablar menos, a cargar sobre los hombros un peso que Edith notó de inmediato, aunque él no dijo una palabra al respecto. Ella, que conocía bien lo que significaba cargar un secreto sin nombrarlo, decidió no preguntar directamente. En cambio, empezó a quedarse más tiempo en el establo por las noches, terminando tareas que no eran estrictamente necesarias, solo para estar cerca cuando Caleb finalmente saliera de la oficina donde guardaba los libros de cuentas, con los ojos enrojecidos por las horas y las cifras que no cuadraban. Una noche lo encontró sentado en los escalones del porche, con una botella de whisky sin abrir a su lado, mirando hacia el roble bajo el cual descansaba Margaret. «¿Va a venderlo?», preguntó Edith, sentándose a una distancia prudente sin pedir permiso. Caleb tardó en responder. «Esta tierra es lo único que me queda de mi padre». «Y de ella», dijo, señalando con la barbilla hacia el roble, «pero las deudas no entienden de sentimientos.
Nada que valga la pena entiende de sentimientos, respondió Edith. Eso no significa que no valga la pena pelear por ello. Caleb la miró entonces, de verdad la miró, como si la viera por primera vez desde que llegó. Y en ese instante, ninguno de los dos pudo evitar pensar que la conversación ya no era solo sobre la tierra. Fue precisamente en esos días, mientras la incertidumbre sobre el futuro del rancho crecía como una sombra sobre cada decisión, que ambos empezaron a notar algo más. El miedo a perder no era solo sobre la tierra, era también sobre la posibilidad de perderse el uno al otro antes siquiera de haberse encontrado del todo. La psicóloga Brené Brown, en su investigación sobre la vulnerabilidad, describió cómo el miedo a la pérdida anticipada, lo que ella llama alegría apagada, lleva a muchas personas a contenerse incluso frente a la felicidad, por temor a que reconocerla la haga más dolorosa de perder. Eso fue exactamente lo que mantuvo a Caleb en silencio durante semanas, incluso cuando cada parte de él quería decir lo que sentía. Los días siguientes trajeron más presión. Brennan volvió 2 veces más, cada vez con una oferta ligeramente distinta, cada vez con un plazo más corto. Los vecinos empezaron a vender, uno tras otro, y el valle que antes estaba lleno de ranchos familiares comenzó a llenarse de carteles que anunciaban nuevas construcciones, nuevas rutas, un futuro que no incluía a gente como Caleb. Edith, mientras tanto, descubrió que el peón más joven del rancho vecino, un muchacho de apellido Doyle, había empezado a buscar excusas para visitar Hollow Pine con frecuencia creciente, siempre con la intención apenas disimulada de cortejarla. Era amable, trabajador, y le ofrecía algo que Caleb nunca le había ofrecido en voz alta: certeza. Doyle hablaba de futuro, de una casa propia, de un compromiso que no requería adivinar nada. ¿Podría tener una vida tranquila con él?, le dijo Edith a la yegua negra una noche, mientras la cepillaba despacio, como si el animal pudiera entender el peso de sus propias dudas. Una vida sin tanto silencio. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era cierto. La vida tranquila que Doyle ofrecía no tenía nada que ver con lo que sentía cuando Caleb le tendía la mano para ayudarla a bajar de la carreta, o cuando, sin decir palabra, dejaba la última porción de pastel en su plato durante la cena. El tiempo se acababa. Brennan había puesto como fecha límite el primer día de la helada, que en Hollow Pine solía llegar antes que en cualquier otro valle de la región. Y mientras la cosecha se recogía, mientras el rancho entero corría contra el reloj para asegurar suficiente grano y heno para sobrevivir el invierno, 2 personas seguían sin decirse lo único que realmente importaba. La noche en que terminaron de recoger la última carreta de heno, exhaustos, cubiertos de polvo y sudor, Caleb se quedó mirando a Edith mientras ella se quitaba los guantes de trabajo, riendo de algo que él había dicho sin pensarlo demasiado. Un comentario torpe sobre lo terca que era la yegua negra, comparándola sin darse cuenta con ella misma. Y en esa risa, en ese gesto tan simple de quitarse los guantes bajo la luz anaranjada del atardecer, Caleb sintió que algo dentro de él se quebraba de una vez por todas. No era miedo a perder el rancho lo que más lo aterraba esa noche. Era la posibilidad real, concreta, de que Edith aceptara las visitas de Doyle, de que algún día decidiera que la certeza valía más que el silencio compartido y de que él se quedara una vez más en una casa demasiado grande, esperando algo que ya no volvería. Esa noche, después de que Edith se retirara a la cabaña, Caleb se sentó solo en la cocina, con una vela como única compañía, y por primera vez en 3 años se permitió pensar en Margaret no con culpa, sino con una especie de permiso silencioso. Recordó algo que ella le había dicho meses antes de enfermar. El día que vuelvas a tener miedo de perder algo, sabrás que has vuelto a vivir de verdad. Pensó también en los últimos meses, en la cantidad de pequeñas decisiones que había tomado sin nombrarlas como lo que eran. La vez que reparó el techo de la cabaña antes de que la lluvia llegara, no porque fuera su obligación de patrón, sino porque la idea de que ella pasara frío le resultaba sencillamente intolerable. La vez que aprendió, sin que nadie se lo enseñara, a distinguir el sonido de sus pasos sobre la madera del porche y a saber, solo por el ritmo de esos pasos, si había tenido un buen día o uno difícil. Ninguno de esos gestos había sido pensado como cortejo, y sin embargo, sumados uno tras otro, formaban algo que ya no podía seguir llamando simple costumbre. Recordó también la tarde en que Brennan mencionó de pasada, casi como un comentario sin importancia, que había visto a Doyle conversando con Edith junto al molino, y cómo esa frase, dicha sin malicia particular, le había revuelto el estómago de una manera que ningún número en los libros de cuentas había logrado.
No era celos, se dijo a sí mismo esa noche, intentando ser honesto. O no solo celos, era el miedo concreto, físico, de imaginar la casa sin el sonido de sus pasos en el porche, sin el termo de hojalata esperándolo cada mañana, sin esa presencia que se había vuelto, sin que él lo decidiera, tan necesaria como el aire. Caleb se quedó mirando la llama de la vela durante mucho tiempo. Y cuando finalmente se levantó, supo que algo en él había decidido, sin necesidad de palabras grandilocuentes, que ya no quería seguir teniendo miedo en silencio. ¿Y tú, desde qué país nos estás viendo esta noche? Escríbelo en los comentarios, porque sin importar dónde estés, esta historia, como todas las que merecen contarse, habla un idioma que todos entendemos. A la mañana siguiente, Caleb encontró a Edith en el establo, como cada día, cepillando a la yegua negra con esa paciencia que parecía no tener fondo. Se quedó parado en la entrada un momento, observándola, antes de hablar. «Doyle estuvo aquí ayer», dijo, sin preámbulo, con la voz más áspera de lo que pretendía. Edith no se giró de inmediato. Siguió cepillando, aunque sus manos se movían un poco más despacio. «Vino a preguntar si podía llevarme a la feria del condado el mes que viene». «¿Y qué le dijiste?» «Que lo pensaría». Caleb sintió el peso de esa respuesta como una piedra en el pecho. Dio un paso hacia adelante, las botas crujiendo sobre la paja seca. «¿Y lo has pensado?» Edith finalmente se giró, y en sus ojos había algo que no era duda, sino una especie de cansancio honesto, como el de alguien que lleva mucho tiempo esperando que la pregunta correcta sea hecha por la persona correcta. Caleb. Su nombre, dicho así, sin título ni distancia, sonó distinto a como había sonado antes. «Llevo aquí 5 meses. He cargado agua contigo cada mañana. He arreglado cercas contigo cada tarde. He comido en tu mesa cada noche. Y en todo ese tiempo, nunca me has preguntado qué es lo que yo quiero. Solo me preguntas qué dijo Doyle». La verdad de eso lo golpeó con la fuerza de algo que llevaba demasiado tiempo evitando. Caleb bajó la mirada un instante, y cuando volvió a levantarla, había en su rostro algo distinto, la decisión, finalmente, de dejar de esconderse detrás de la prudencia. «Tienes razón», dijo, «no te he preguntado lo que quieres, porque tenía miedo de la respuesta». ¿Miedo de qué? De que la respuesta no fuera yo. El establo quedó en silencio, salvo por el resoplido suave de la yegua, que parecía también ella esperar. «Hace 3 años perdí a Margaret», continuó Caleb, con la voz quebrándose apenas, lo justo para que sonara real. «Y desde entonces me convencí de que esta casa, este rancho, era todo lo que iba a tener, que el trabajo bastaría. Pero llegaste tú, con tu mula flaca y tu carta de recomendación, y desde entonces no he podido convencerme de nada». Edith dejó el cepillo a un lado, despacio, como quien deja descansar a Ego Flágil. «No quiero que me digas esto porque tienes miedo de perderme con Doyle», dijo. «Quiero que me lo digas porque es verdad». «Es verdad», respondió Caleb sin titubear esta vez. «Cada mañana que cargo esos baldes, no lo hago porque seas mi empleada. Lo hago porque quiero estar cerca de ti el mayor tiempo posible, aunque sea solo cargando agua. Cada noche que dejo la última porción de pastel en tu plato, no es cortesía. Es porque quiero que sepas que pienso en ti incluso en las cosas más pequeñas». Edith sintió que algo en su pecho se aflojaba, como una cuerda tensa durante demasiado tiempo. «Tengo miedo, Caleb», admitió, y era la primera vez que mostraba esa fragilidad frente a él. «He pasado mi vida moviéndome de un lugar a otro, sin quedarme nunca el tiempo suficiente para que algo me importara de verdad. Es más fácil así. Duele menos. Y ahora me importa quedarme». «Y eso me asusta más que cualquier otra cosa que haya sentido en años». Caleb dio el último paso que los separaba y por primera vez, sin que ninguna excusa de trabajo o de clima mediara entre ellos, tomó las manos de Edith entre las suyas. «Entonces quédate», dijo simplemente. «No como empleada. Quédate porque quiero construir algo contigo. No sé exactamente qué forma tendrá, pero sé que no quiero que tenga la forma de una vida sin ti en ella». Edith no respondió de inmediato. Se quedó mirándolo, con los ojos brillantes por algo que no eran del todo lágrimas, y por un momento que pareció eterno, ninguno de los dos dijo nada. Fue un silencio distinto a todos los anteriores, no uno de espera, sino de certeza compartida, el tipo de silencio que dice más que cualquier discurso ensayado.
Finalmente, Edith asintió, apenas, y esa fue su respuesta. Caleb la acercó hacia él, despacio, dándole tiempo de retroceder si así lo quería. Ella no retrocedió. Y cuando finalmente sus labios se encontraron, fue un gesto torpe, breve, sin la elegancia de los romances que se cuentan en los libros, pero con toda la honestidad de dos personas que habían dejado de fingir que no sentían lo que sentían. La crisis de la tierra no desapareció esa tarde, pero algo en Caleb cambió. Al día siguiente fue al pueblo y habló con el banco, negoció una extensión, ofreció parte del ganado como garantía adicional. No fue una solución mágica ni instantánea, pero fue suficiente para ganar tiempo, el tiempo que necesitaba para construir, junto a Edith, algo más sólido que cualquier oferta de Brennan. Las semanas que siguieron trajeron una nueva clase de rutina, esta vez compartida abiertamente. Edith dejó la cabaña junto al río y se mudó a la casa grande, no de inmediato como esposa, sino primero como compañera de vida, mientras ambos descubrían el ritmo de construir algo juntos sin prisa, sin la urgencia que había marcado los primeros meses. Se casaron en primavera, en una ceremonia pequeña bajo el roble donde descansaba Margaret, porque Caleb quiso que ella, de alguna manera, formara parte también de ese nuevo comienzo. Edith no lo vio como una sombra sobre su felicidad, sino como un testimonio de que el amor, cuando es real, no borra lo anterior, simplemente hace espacio para lo nuevo. El trabajo del rancho se transformó en algo distinto a partir de entonces. Ya no era solo supervivencia. Edith aportó conocimientos que Caleb no tenía, nuevas formas de criar ganado, técnicas que había aprendido en sus años de viaje, una mirada fresca sobre una tierra que él conocía demasiado bien como para verla con nuevos ojos. Juntos lograron lo que Caleb solo no había podido, hacer que Hollow Pine dejara de ser simplemente una deuda heredada y se convirtiera en algo próspero, construido con las manos de ambos. La yegua negra, la que nadie había podido montar, finalmente aceptó la silla, pero solo de Edith. Caleb bromeaba diciendo que el animal tenía mejor criterio que la mayoría de la gente del pueblo, porque había sabido reconocer a la persona correcta desde el primer día. Los pequeños gestos no desaparecieron con el matrimonio, si acaso se multiplicaron. Caleb siguió cargando los baldes más pesados, aunque ahora lo hacía sin la excusa del trabajo, simplemente porque quería. Edith siguió dejando café caliente en el porche, aunque ahora lo compartían juntos, sentados uno junto al otro, viendo amanecer sobre un valle que finalmente sentían como propio. 22 años después, el roble bajo el cual se habían casado había crecido tanto que su sombra cubría casi todo el patio trasero de la casa. Hollow Pine ya no era el rancho endeudado y silencioso que Caleb había heredado de su padre. Era una propiedad próspera, conocida en toda la región por la caridad de su ganado y por una yegua negra, ya vieja, que seguía sin dejar montarse por nadie más que Edith. En esos 22 años habían pasado muchas cosas que el tiempo, con su costumbre de pulir los bordes ásperos de los recuerdos, había convertido en anécdotas que se contaban entre risas durante las cenas. El invierno en que perdieron casi la mitad del ganado y tuvieron que empezar de nuevo con apenas una docena de cabezas. La primavera en que un sobrino lejano de Caleb llegó sin avisar y terminó quedándose 3 años aprendiendo el oficio. La vez que Brennan, ya anciano y sin la fortuna que alguna vez ostentó, pasó por el valle pidiendo trabajo, y Caleb, sin rencor visible, le ofreció una temporada de jornal, porque algunas heridas, con suficiente tiempo, dejan de dolerlo bastante como para perdonar. Caleb tenía ahora el cabello completamente blanco, y las manos, aunque seguían siendo fuertes, mostraban las marcas de 6 décadas de trabajo. Edith, sentada junto a él en el mismo porche donde tantas conversaciones difíciles habían tenido lugar, seguía teniendo esa misma paciencia infinita en la mirada, aunque ahora las arrugas alrededor de sus ojos contaban una historia distinta. Una historia de risas compartidas, de inviernos sobrevividos juntos, de una vida construida ladrillo a ladrillo, gesto a gesto. El termo de hojalata, abollado y con el esmalte gastado en los bordes, seguía usándose cada mañana. Edith lo había reemplazado 2 veces a lo largo de los años, pero siempre con uno casi idéntico, porque Caleb, sin decirlo directamente, parecía aferrarse a ese pequeño ritual, como si fuera la prueba física de que todo lo demás, lo intangible, también seguía siendo cierto. Esa tarde de otoño, mientras el sol se ponía detrás de las montañas que rodeaban el valle, Caleb extendió la mano sin decir una palabra, el mismo gesto que había hecho miles de veces a lo largo de los años, y Edith, sin necesidad de mirar, puso su mano sobre la de él.
Sus dedos, entrelazados, mostraban el mismo callo en el mismo lugar, formado por años de cargar los mismos baldes, de sostener las mismas riendas, de construir, juntos, una vida que ninguno de los dos había imaginado posible aquella primera mañana, cuando un cubo de agua se estrelló contra las piedras y un caballo se encabritó frente a una desconocida que no tenía miedo. ¿Te arrepientes de algo?, preguntó Edith, como solía preguntar cada otoño, casi como un ritual entre ellos. Caleb sonrió, esa sonrisa lenta que solo aparecía con ella. De una sola cosa, respondió, como siempre. De haber tardado tanto en preguntarte qué era lo que tú querías. El aire de esa tarde olía a heno recién cortado y a la leña que ya empezaba a arder en la chimenea para la cena. En algún lugar del corral, la yegua negra resopló, vieja y lenta, pero todavía ahí, testigo silenciosa de todo lo que había crecido alrededor suyo desde aquella primera mañana fría. Y mientras el cielo se teñía de ese naranja profundo que solo existe en los valles rodeados de montañas, ninguno de los dos sintió la necesidad de decir nada más. Llevaban 22 años aprendiendo que el silencio compartido, cuando está hecho de la materia correcta, puede decir más que cualquier discurso. Y así, año tras año, en ese mismo porche, bajo ese mismo roble, dos personas que alguna vez creyeron que el amor era algo reservado para otros, para los más jóvenes, para los que aún no habían perdido nada, demostraron que el amor verdadero no llega siempre con fuegos artificiales. A veces llega cargando un balde de agua, en silencio, sin pedir nada a cambio, simplemente porque hay alguien a quien queremos ahorrarle el peso, aunque sea solo un poco, durante el resto del camino. Porque al final, eso es lo que queda cuando todo lo demás se desvanece. No las palabras grandilocuentes, no las promesas escritas en cartas que tardan 11 días en llegar, sino las manos que se buscan al final del día, sin necesidad de preguntar, sin necesidad de explicar. Esa certeza silenciosa de que, pase lo que pase, hay alguien dispuesto a quedarse.